Cordial saludo, mi nombre es Carlos Augusto López, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy realizaremos la práctica 2 del curso de instrumentación médica, el cual nos pide, mediante un diseño simulado, realizar las prácticas y verificar el funcionamiento de los cálculos realizados de la tarea 2, la cual es aplicar sensores y acondicionadores de señal utilizados en la medicina. Para esta práctica vamos a hacer uso del sensor de movimiento muscular, el cual capta unas pequeñas señales musculares o potencial eléctrico que es creado por las contracciones musculares y llevados a un electromiograma. Como podemos ver, el punto lo que nos pide es tomando en cuenta la señal de entrada del sensor seleccionado, realizar los cálculos matemáticos para un amplificador de instrumentación que permita obtener la salida de una escala de 0 a 5 voltios y un filtro activo pasabajo con frecuencia de corte de 100 Hz. Okay, como podemos observar aquí en la tabla anterior, el rango de operación de nuestro sensor, cuál es el Groove EMG Detector, es de 3.3 voltios a 5 y el rango de salida es de 1.5 a 3.3 voltios. Y con estos datos lo que procedemos a realizar es el puente de Wheatstone, en el cual tenemos dos resistencias R1 y R3 con el mismo valor. Fijamos también una resistencia variable de 1 kHz y mediante los cálculos vamos a hallar el valor de Rx. Como podemos observar acá, tenemos los dos divisores de voltaje que se nos forman en el punto D y el punto B, con los cuales vamos a realizar los cálculos. Desarrollamos todos los cálculos matemáticos y nos da como resultado que Rx debe tener un valor de 1 kHz para que el puente de Wheatstone esté equilibrado. Vamos a ir a la simulación. Aquí lo tenemos. Como podemos observar, aquí, si el puente de Wheatstone lo tenemos completamente equilibrado, es decir, en el punto D y en el punto B tenemos 0 voltios, este sería el punto de equilibrio, y lo que vamos a simular con este puente de Wheatstone es la salida de nuestro sensor, el cual va a tener un voltaje máximo de salida de 3.3 voltios, como lo podemos observar aquí en el voltímetro. 3.3 voltios va a ser nuestra salida. Continuamos con los cálculos. Tenemos el puente de Wheatstone. Para el diseño del amplificador de instrumentación vamos a hacer uso del integrado AD620, el cual vamos a buscar aquí, vamos a mirar el datasheet. Aquí lo tenemos. Esta es la configuración de sus pines. En el pin 3 está el positivo, en el pin 2 está el negativo, el pin 6 sería la salida. Tenemos la entrada en el pin 4 y en el pin 7. Es una alimentación dual. Y en el pin 8 tenemos lo que es la resistencia de ganancia, que es la que debemos encontrar para poder configurar nuestro amplificador. Continuamos aquí con los cálculos. Entonces tenemos como datos el voltaje de entrada 3.3 voltios, que es lo que nos está entregando el puente de Wheatstone, simulando nuestro sensor. Continuamos, tenemos el voltaje de salida, que va a ser de 0 a 5 voltios. Para esto, con estos datos vamos a hallar la ganancia del sistema, la cual se halla dividiendo los 5 voltios de la salida entre los 3.3 voltios de la entrada, lo que nos da 1.5 de ganancia. Y de acuerdo con el datasheet, como lo podemos observar aquí en la siguiente gráfica, aquí está, esta es la ecuación para hallar la ganancia. Como ya tenemos nuestra ganancia, lo que vamos a hallar en nuestra resistencia de ganancia
la cual nos dice que es 49.4 kilo ohmios sobre la ganancia menos 1. Vamos a los cálculos, aquí la tenemos ya desarrollada nuestra resistencia de ganancia y la que nos da 98.5 kilo ohmios. Vamos a mirar en la simulación. Aquí la tenemos. Aquí tenemos el circuito implementado. Tenemos nuestro amplificador, la resistencia de ganancia 98.5 kilo ohmios, perdón. Tenemos la alimentación dual de 5 voltios, el pin 4 y en el pin 7. El pin 5 va a tierra y el pin 3 y el pin 2 es nuestra alimentación positiva y negativa que viene de nuestro simulador del sensor. Okay, vamos a aquí, como podemos observar, los 3.3 voltios nos está entregando más o menos 6 voltios. Si disminuimos a 0, nos tendría que dar 0 voltios en la salida de nuestro amplificador. Aquí está alimentado con 0 voltios y nos tiene que dar 0 voltios en la salida del amplificador. Continuamos. Posterior a la etapa del amplificador, vamos a diseñar nuestro filtro. En este caso diseñamos un filtro activo pasa-baja de segundo orden, Cheryshev, el cual nos pide entre sus cálculos definir un valor para el capacitor 1, el cual definimos en 22 nanofaradios, A1, que son coeficientes que son entregados por la tabla correspondiente para el diseño del filtro, A1 y B1, A1 1,065 y B1 1,9305. Aquí encontramos la fórmula para encontrar el capacitor 2, la cual está definida como capacitor 1 por 4 veces el coeficiente B1 sobre el coeficiente A1 al cuadrado, lo que nos da 150 nanofaradios. Para el cálculo de las resistencias R1 y R2 tenemos la siguiente fórmula, la cual es el coeficiente A1 por el capacitor 2 menos, en el caso de R1, la raíz cuadrada de coeficiente A1 por el capacitor 2 al cuadrado menos 4 veces el coeficiente B1 por el capacitor 1 y el capacitor 2 sobre 4pi por la frecuencia de corte por el capacitor 1 y el capacitor 2. Después de resolver todos estos cálculos, como podemos observar, nos da un resultado de más o menos 37,047 ohmios, más o menos 37 kilo ohmios, y para la resistencia 2 fueron 39.99 ohmios, más o menos 40 kilo ohmios. Okay, vamos a el diseño en Proteus, aquí ya lo tenemos, como podemos observar ya se encuentra diseñado. Aquí tenemos nuestra señal seno, tenemos el capacitor 2 que definimos con 22 nanofaradios, el capacitor 1 150 nanofaradios y las dos resistencias que hallamos, una de 37 kilo ohmios y la otra de 40 ohmios. Aquí tenemos el amplificador operacional TL084 y la salida del sistema, que la vamos a analizar en esta respuesta en frecuencia. Como podemos observar, aquí tenemos la señal, la cual nos muestra 100, la frecuencia de corte, que sería 100 Hz a menos 3 decibeles, en lo cual estaría correctamente diseñado nuestro filtro. No es más por el momento, muchas gracias, hasta la próxima.